andan? Bienvenidos nuevamente por acá. Espero que estén muy bien. Viendo los comentarios del video anterior, vi que les interesa esto del tema de los precios. ¿A quién no le interesa, no? Más si están interesados en emigrar, si quieren saber cómo es la vida acá. Algo muy importante es saber cuánto se gasta, cuánto es el gasto real de las cosas acá, porque uno puede tener algún comentario, pero en los videos yo trato de mostrarles directamente, de mostrarles a ustedes en el supermercado los precios reales. Una cosa es que se los cuente, otra cosa es que se los muestre. Hoy les traigo algo un poco más allá de eso, que es mostrarles y darles las herramientas para que ustedes también puedan buscar directamente, desde donde estén viendo, de cualquier parte, ¿no? Con una computadora, pueden ir viendo, chequeando los precios, controlando. De esta manera se van a dar cuenta, van a saber, van a poder tener un seguimiento, si así lo quieren, de los precios, si varían o no, cómo están acá en Italia. Esto se me ocurrió porque, bueno, sé que les gusta saber, a partir también de los comentarios que me hacen. Yo tomo todo, siempre que me comentan, tomo los comentarios, las críticas, siempre que sean constructivas, yo lo tomo, trato de emplearlo para próximos videos, preguntas que me hacen. Si hay que desarrollar mucho, bueno, utilizo video para contestar. Y de esta manera aclaro también dudas a otras personas que por ahí no han preguntado, pero piensan lo mismo, ¿no? Y por esto está bueno que pregunten, yo respondo. Así que les traigo este video hoy para que ustedes mismos vean, como siempre, directamente los valores, los precios de las cosas. Acá tengo abierto ya las páginas de los supermercados, y en este caso es el UNGA, donde estuve haciendo el otro video. Les cuento que, para el que no sabe, este es uno de los supermercados más costosos, no es el más barato. Así todo, tiene muy buenos precios. Por ejemplo, vamos a ver algunos productos así aleatorios para que ustedes vean rápidamente. Por ejemplo, un queso muy bueno que es el Grana Padano. Acá tenemos 100 gramos, vale 1,79 €. Después, otro producto que consumimos siempre, generalmente, es, por ejemplo, el atún. Acá tenemos 3 por 100 gramos cada uno, 3,79 €. Aceitunas descarozadas, estas, 1,89, 160 gramos. Y así podemos estar, bueno, acá tenemos ofertas, hasta el 50%, pizza ya preparada, congelada, a 1,89, una pizza margarita 4,25, la verdad que 425 gramos, generalmente traen 350 gramos, 400, este sería un buen precio. Como ven, con la tarjeta del supermercado tenemos un descuento importante del 50%. Una pizza congelada. Pescados, acá rebozados, acá pasamos otra página y así rápidamente vamos a ver cosas que podamos consumir rápidamente. Acá tenemos prosciutto, que es el jamón cocido, de buena calidad. Tenemos al descuento, bueno, 9,98, caro, pero el 50%, 5 €. Sigue siendo caro para mi gusto, pero bueno, tiene un importante descuento. Después tenemos acá esto para que comparen directamente con los precios del supermercado de sus respectivos países, y así pueden tener referencias reales, totalmente reales, de lo que valen las cosas acá. Nada de inventos, las cosas reales. Yo les muestro en el super, les muestro acá, y acá vemos que tenemos también descuentos de esta marca Barilla. Seguro la recontra conocen en Argentina porque está pasta de sémola, producto italiano. Tenés 500 gramos, sale 0,55, tenés un descuento de un 40% con la tarjeta del supermercado. Después, ¿qué otra cosa se consumen acá mucho? La pasata di pomodoro, que es la salsa de tomate, ¿no? Tenemos acá Polpa Muti, que esta es cara, es una buena marca, 2 por 200 gramos, 1,79, está ahora de oferta, 89 céntimos. Y así estamos. Pesto, que acá se utiliza mucho, acá cerquita tenemos la región de Liguria, donde se consume mucho pesto, el pesto genovés, por ejemplo, que es el que tiene ajo, ese genovés, ¿no? Pero bueno,
Acá tenemos 2,39 y trae dos frasquitos de 80 gramos cada uno. Seguimos. ¿Qué tenemos? ¿Qué se consume mucho acá todo el tiempo? Todo con la pasta, con la ensalada, con todo. Bueno, aceite de oliva. ¿Cuánto vale un aceite de oliva? Extra virgen. Esta marca que está el litro 9,98 a 5 euros. Una mermelada, ¿cuánto está? No dice porque dice que tiene descuento, pero no me dice el precio. ¿Dónde está el precio? Justamente no está el precio de la mermelada. Bueno, no importa. Galletita para los niños, los más chicos, 3,34 estas, 1 kilo. ¿Qué más tenemos? Cervezas, para lo que le gusta la cerveza Heineken. Esta Cheres, Beck. Son marcas muy consumidas, no las mejores para mi gusto, pero bueno, la mejor de acá es Piamontesa. La cerveza que me gusta, ahora sí me acabo de acordar, es la Menabrea, se la recomiendo. Y así podemos estar, miren, ustedes entran acá y van a ver todos los precios que tenemos de todo tipo de productos, lo que podemos encontrar. ¿Cuánto vale un vino? Este Ferrari es muy importante acá, muy conocido, muy bueno. Para las fiestas ahora justamente 10,68 está a un precio interesante, te puedo decir. Después tenemos este que si lo conocen al Chandon, Moet Chandon, 28,90. Bueno, esos son precios bastante elevados para mí, por ejemplo. Pero después tenemos unos vinos a 2,74, está de oferta. Tenemos vino para elegir, Chianti, 3 euros, 2,99. Bueno, hay precio. Para fiesta les digo que los precios están buenos. Vamos a ver acá, seguimos rápidamente. Algún licor, whisky, pescados, carnes. Ahora tenemos carnes. A uno que me preguntó la carne. En 7 con... El kilo está a 50 euros. Bueno, acá vieron un fileto, ¿no? Un filet espectacular debe ser. 7,90 ese cosito, ¿no? Que trae más o menos 200 gramos. No llega a 200 gramos. Después tenés carne de cerdo, 6,99. Esto, copa de suino, pecho de pollo, 8,48 el kilo. Bueno, eso para que vean carne, verduras y otros productos, pack de cervezas. Bueno, un montón. Este supermercado, como les digo, no es uno de los más económicos. Ahora sí, vamos al más económico, al menos el que tengo en mi ciudad, que yo conozco. Y se llama Eurospin. A ver si podemos ampliar. No se puede ampliar más que eso. Bueno, perfecto. Tenemos acá un montón de descuentos. Ya vemos los precios, que vas a ver la diferencia con el otro. Que por ahí no tiene los descuentos que tiene el otro, pero ya el precio ya está muy abajo. Tenemos la salchicha picante, que es el salame picante, 2,49 los 90 gramos. Pero esto no es más económico. Esta es una submarca que tiene el supermercado, que es Amoesere, que es un poquito más de calidad. Pero después está la marca Eurospin, que es más económica, y vamos a pasar ya directamente a eso. Acá tenemos, bueno, cosas navideñas, productos navideños. Yo les estuve mostrando en el supermercado lo que había. Y acá tenemos, por ejemplo, Panettone. El kilo está 10 euros. Este trae 800 gramos, está 7,99, 8 euros. Pandoro, que es la diferencia, el Panettone y el Pandoro, es que bueno, el Pandoro es más esponjoso, es más parecido a lo que sería un budín nuestro en Argentina, por ejemplo. Pero está hecho en Verona, el origen, ¿no? Puede haber de otros lados, pero el origen es de Verona. El Panettone, el origen es de Milán. Y después hay un montón de variantes. Acá tenemos unos 6,69. Duca, mi marca, no, porque le falta una A, pero por ahí anda. Y así, yo les he mostrado las cajitas navideñas que trae todo estas cosas. Tenemos Prosecco, que es como un vino espumante italiano, 3,99. Después tenemos acá ofertas. Bondiola de cerdo, que es la copa, 120 gramos, 1,60. Paleta vendría a ser esto, no jamón cocido, sino paleta, 1,29. Un queso untable fresco, 200 gramos, 0,89 céntimos. Un burro de 250 gramos, que es la manteca. Esta, vamos a ver ahí, 2,49. Salchichas, que acá le dicen Würstel, de pollo, cerdo y pavo,
2 unidades, 1 kilo, 2,49. Te repaso rápido los precios así. Una pasata de pomodoro, como te dije antes, 0,89. Aceite de girasol, no es muy utilizado, sí para freír acá, pero no para consumir, digamos, con las comidas. Así se utiliza el aceite de oliva directamente. Pero bueno, acá tenés uno de 1 litro, 1,25. Díganme, esto para que vean ustedes, díganme, déjenme en los comentarios cuánto valen más o menos de los productos estos que estamos viendo, cuánto valen en sus países, si les parece barato, háganme la salvedad y díganme, che, evita el producto que acá sale tanto, mucho más caro, mucho más barato o igual. Déjenmelo en los comentarios. Lo barato que tenés, las bebidas, como por ejemplo acá en el Moscato, vino espumante dulce, 1,59, 1,60 prácticamente, Moscato. Después tenés un Pinot Chardonnay espumante Brut, 7,50 la botella, 1,95. Esto verdaderamente es muy económico. Después veremos las calidades. Bueno, detergente para lavar los platos, 1,79. Encima trae dos. Son dos, miren. Dos de 1,5 litros cada uno. Marca Dexal, 1,80. Vieron que este es uno de los supermercados más baratos que existe. Después tiene, obviamente, como toda cadena de supermercados, tiene de todo, ya sea ropa, juguetes, regalos, set de cocina, todos los productos que se pueden imaginar que tiene cualquier supermercado. ¿Cuánto vale un televisor acá? Esta es la marca Vida. 119, ¿qué trae? ¿Cuánto trae? 24 pulgadas. Y este 40 pulgadas, 189. Hay buenos precios de buenas marcas. Esto no, la verdad yo no lo recomiendo, pero bueno, tenés precios de todo tipo. Ahí incluso te ofrecen viajes acá. Ahora vamos a otro, acá rápidamente, que es el Penny. Si ustedes ponen en el buscador penny.it, les va a salir el supermercado este, que también es uno que tenemos acá en la ciudad. Por ejemplo, Nutella, que es muy solicitado acá, casi 1 kilo, vale 7 euros. Prosciutto cotto, que sería jamón cocido, tiene un descuento, sale 2 euros, 110 gramos. Después tenemos para la fiesta un vino espumante Prosecco, 3,69. Vieron que con descuento y todo esto ya es un poco más caro que el anterior. El anterior era, a mi entender, el más barato. Patatas, papa amarilla, 3 euros, que no dice cuánto trae, pero debe traer de 4 o 5 kilos porque tiene un descuento importante. Queso Filadelfia fresco, 2 por 62 gramos cada uno, 1,19, está barato. Salmón de Noruega, ahumado, en fetas, 150 gramos, 3,49. Buen precio también. Salsa de pomodoro, 69 céntimos. Acá tenemos el atún, más barato, más caro, más aceite de oliva extra virgen, 4,69 los 750 mililitros. En Argentina es un producto bastante caro el aceite de oliva, mucho más caro que acá. La latita de 500 vale 84 céntimos, ya sea Coca, Fanta o Sprite. Tenemos, bueno, cerveza, lo que quieran. Acá pueden verlo ustedes mismos con sus ojos. Y por último tenemos el Conad, que es otra cadena que podemos encontrar acá en Italia. Y obviamente tenemos acá los precios de las fiestas. Tenemos panetone, pandoro o panetone clásico de 1 kilo a 4,49. A mí me parece que ese precio está bastante bien. No sé cómo estaban antes de la pandemia, pero para mí está bien ese precio, no lo sé. Déjenmelo en los comentarios. El Grana Padano, que es un queso espectacular acá, está muy bueno. Es un queso duro, obviamente estacionado, que se utiliza para rallar, para las comidas, incluso lo podés comer así nomás. Y el kilo está a 9,90 y está muy barato, muy barato. Es para que tengan una referencia de todo lo que encuentran acá en los supermercados, de los precios reales. Ahora que ya les mostré todo, les doy las herramientas para que ustedes mismos busquen, chequen directamente, sin andar dudando de las cosas, de los precios y todo esto. Ahí pueden buscar directamente e ir haciendo, si quieren, un control de los precios, cada tanto mirando a ver si aumentó, si no aumentó, comparando con productos de donde me estás viendo. Se me ocurrió hacer un desafío, que es, ahora que vienen las fiestas, como he mostrado los precios en el video anterior, si no lo vieron lo pueden ir a ver, los productos navideños que uno consume, que se consumen acá en Italia, ¿no? Para que ustedes tengan una comparativa con sus respectivos países. Se me ocurrió hacer un desafío que es
agarrar 20 euros, un billete de 20 euros, ir al supermercado y realizar la compra para Navidad, para la cena navideña, digamos. Entonces, si están de acuerdo, me lo dejan en los comentarios si quieren y hago este video. Voy al supermercado a ver qué puedo conseguir con 20 euros. Voy y veo qué puedo armar con las cosas típicas que se consumen acá en Italia, ¿no? Obviamente, no voy a inventar nada yo. Según la región consumen acá en Italia, yo voy a ir armando un menú navideño con 20 euros. 20 euros, conviértanlo a la moneda de sus países, allá en Argentina en pesos, dólares, pesos uruguayos, soles en Perú, pesos mexicanos. Lo pueden convertir y saber que 20 euros es bastante poco para lo que es una cena, y más hablando de una cena navideña. Así que déjenme en los comentarios si les interesaría que haga este video del desafío de los 20 euros. Espero que les haya gustado, que les sirva, que les guste. Si es así, se pueden suscribir, darle un like y compartir con gente que les pueda llegar a interesar este contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!